El formato de premio DAO como tal premio cambió hace 2 o 3 años. Hasta entonces pues dábamos una dotación económica y luego con esta dotación económica el estudiante proseguía sus estudios, ¿no? Hace 2 años, 3 años concretamente, lo que hicimos fue un cambio de formato en el cual el premio en realidad no era una dotación económica, el premio era una posición de trabajo en alguna de las fábricas, en alguna de las instalaciones que DAO tiene repartidas por Europa, ¿no? Y pensamos que en las circunstancias actuales, y además como tenemos la certeza absoluta de que los premios DAO URB tendrán éxito, pues lo que estamos ofreciendo es un puesto de trabajo estructural, un puesto de trabajo en una de nuestras instalaciones. En el caso de Ignasi, en el caso del premio DAO 2015, además él ya está trabajando en Holanda, concretamente en la fábrica que tenemos en Holanda, y por lo tanto el proceso que vamos a seguir es el de ofrecerle un puesto de trabajo en Holanda. A Holanda estic fent unes pràctiques extracurriculars i no m'hi trobo gens malament, la veritat. M'hi trobo molt bé, és un ambient de treball molt distret, molt agradable. El clima, evidentment, no és el mateix que el d'aquí. Passem una mica més de fred i tenim una mica bastant menys de sol, però de moment, donat que no tinc lligams forts, a part de la meva família aquí, que m'impedeixin moure'm, doncs estic disposat al que convingui i al que faci falta. La cosa és, primer que tot, veure món, descobrir una mica què és el que realment m'interessa i a partir d'aquí tirar endavant. El record en general que guardo de l'experiència de l'ORB és que és una formació molt orientada a l'empresa i això és precisament el que més valoro d'haver estudiat la carrera aquí. Al final, per molt que sàpigues de resoldre equacions, per molt que sàpigues de teoria de materials, per molt que sàpigues del que sigui, si no tens una aproximació real de les coses, si no has vist com funcionen les coses a la vida diària d'una empresa química, d'una indústria, difícilment podràs adaptar-te a lo que t'espera, no? Llavors, en aquest cas, en aquest sentit, el tema de la realització de projectes integrats durant el curs, el tema del que implica també fer sessions de lideratge, de coaching, orientat sobretot al treball en equip, no? Que és el futur, no? Això és precisament la part que més valoro i que més bon record tinc dels meus estudis. El premio DAO lleva ya 37 años en funcionamiento y por lo tanto ya esa historia nos dice a todos la importancia que le damos, ¿no? Si no fuera importante no estaríamos 37 años trabajando de esta manera, ¿no? El premio DAO es la culminación, digamos, la guinda de una colaboración que existe entre DAO y la URB, una colaboración que es estratégica. De hecho, URB ha sido definida como universidad estratégica dentro del ámbito europeo por parte de Dow Chemical, y dentro de esta catalogación como universidad estratégica, pues el premio DAO combina perfectamente, ¿no? Al final de lo que se trata es de premiar a aquellos estudiantes que demuestran unas competencias técnicas, unas competencias soft de tipo trabajo en equipo, liderazgo, iniciativa. Al final hay un proceso de selección, unos finalistas y un finalmente premiado.